Buenos días, buenas tardes o buenas noches, licenciado Osvaldo, en el momento que usted esté viendo este video. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Alejandro López López. Número de carnet 0013-8122. Y el día de hoy, usted me acompañará a hablar sobre un artículo que usted nos ha dejado como un trabajo. Así que para esto, yo utilizaré el medio del Internet para poder guiarnos un poco más con la visualización. Bueno, sí, aquí está. Para comenzar, quiero explicar un poco el artículo en cuestión. Tendremos como título Ex recluso de Mariona en la celda 32 vi morir a 3. ¿Cuál es la sinopsis de este artículo? Aquí una persona que fue capturada en medio del régimen de excepción, como aquí hay una imagen clara, esta persona se le fue cambiada el nombre para mantener el anonimato por cualquier riesgo que pudiera tener. Esta la conoceremos como Juan. Juan fue capturado dentro del régimen de excepción y él decía ser que era inocente. Así que el régimen de excepción aquí no discrimina a nadie por igual, metía a cualquier persona, no importaba quién, a las cárceles de la esperanza, o mejor conocida como los salvadoreños, Mariona. Entonces, en este régimen de excepción podemos ver mediante este artículo una clara violación sobre los derechos humanos, aunque algunas personas claramente se merecen el arrebato del derecho a la libertad y por eso están presos. Sin embargo, en el régimen de excepción ha habido varias peleas, conflictos en las cuales personas son injustamente castigadas. Y una de ellas fue, claramente se puede observar a lo largo de este artículo que esta persona no menciona cómo tuvo que tragar orines de otras personas, como a veces comía hasta heces fecales de sus demás compañeros de celda. Claramente violaban sus derechos. Es más, la integridad física, los le pegaban, los golpeaban, dejaban moretones. eh, Integridad psicológica, en la cual aquí menciona más que todo el sinónimo de perros para las personas humanas. Decían, por eso se merecen perros este castigo. También es de mencionar que, como lo dice el artículo, un poco más abajo, aquí vio la presencia de 3 jóvenes que para él eran inocentes, en la cual fallecieron por el maltrato psicológico, por el maltrato físico, en la cual ellos decían que no comían, solo había una tortilla, 2 tortillas al día, una era en la mañana, almuerzo, y la otra se presentaba hasta finales de la cena. Y era lo único que comían. Les prohibían ir al baño, claramente. Incluso para los reos tienen ciertos horarios, pero era excesivo el nivel de pasar como 13, 14 días, 15 días sin poder ir al baño y aguantarse hasta que los oficiales vean que este se va a morir. Les daban un permiso para ir al baño y es lo que les pasó a estos chicos. Él decía que tal vez no aguantaron la presión de estar tanto tiempo en la cárcel, el ambiente era incómodo, todo lo que les rodeaba, tanto física, psicológicamente, presentaban una gravedad de hechos que violaban los policías en ese momento. Y aquí hay imágenes sobre el entierro de dichos jóvenes. Bueno, creo que esa sería un poquito la sinopsis del artículo en cuestión que se nos mandó a estudiar. Así que nuevamente he preparado yo un documento para irme un poco ofreciendo ahí
el apoyo visual y cualquier cosa. En el video usted va parando. Si no se llegó a comprender muy bien el aspecto en que yo estoy mencionando, ahí puede parar el video y leer un poco también lo que he escrito, porque la cuestión de este video es responder las preguntas que se hizo en un examen con un nuevo artículo y claramente mi persona iré explicándolo. Así que un momento, voy a compartir la pantalla otra vez. Y aquí está. Aquí está el artículo en cuestión que yo he preparado para esta charla. Artículo del ex reo en Mariona, en la celda 32, vio morir a 3. La primera pregunta que se nos hacía era, partiendo de lo expuesto de la lectura de Renato Tantalián, proponga un tema de investigación de cada una de las vertientes de la investigación sociojurídica, propuestas por dicho autor, debiendo explicar cómo cada tema de investigación se incluye en su subtítulo de investigación. Debe tratarse al menos de 4 subtipos. Entonces, lo que yo hice fue realizar la investigación de los subtipos que se encontraban en las investigaciones sociojurídicas de Renato Tantalián y a la conclusión de sacar dichas preguntas. La primera que se va a hacer es la investigación acerca de los valores aceptados por una sociedad. Creo que una pregunta bastante efectiva sería ser cómo vulnera el nuevo régimen de excepción los derechos humanos sobre la población salvadoreña. Ya que como tal lo cita en el libro, aquí se habla sobre los valores jurídicos vividos en una sociedad. Ahorita estamos viviendo en un régimen de excepción, que se encuentran aplicados en diversas clases de sectores o grupos sociales. Y claramente aquí en este caso sería aplicado ante la población salvadoreña, pero más hacia los reos o personas inocentes que se encuentran en presas en dichas instituciones de celdas. Así que por eso se va más dirigido a esas personas, ya que a ellos se les están violando los derechos y cómo va a vulnerar esos derechos el régimen de excepción. Ahora, el segundo subtipo es una investigación sobre el substrato de la sociología de los valores jurídicos. Aquí, la pregunta que yo quise realizar fue, ¿cuáles son los efectos sociales negativos que ha manejado un régimen de excepción por más de 6 meses en un ordenamiento jurídico salvadoreño? Esta pregunta la hago yo para ver una crítica que se puede hacer al dicho ordenamiento jurídico, a la Asamblea o al presidente de la República, que son los encargados que se están haciendo de la prolongación del régimen de excepción. Así que para poder obtener una causa social con los efectos valores que hay en la actualidad. Esta es una verdad de la excepción salvadoreña. ¿Está ayudando al pueblo? Este régimen de excepción, la realidad es que está ayudando al pueblo o solo se está tratando de hacer una guerra con las pandillas y dejar de lado todos los derechos humanos. ¿Es una ayuda al pueblo o es una guerra en sí? Ahora, en la siguiente subtipo es sobre las investigaciones sobre la influencia que los valores jurídicos pueden ejercer sobre la realidad nacional. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían las consecuencias para la sociedad si incrementara el nivel del régimen de excepción? Aquí esta pregunta la hago para ver y plantear ese interrogante sobre una ideología social. ¿Qué pasaría? Y se está viviendo. Este régimen de excepción se había planteado que tal vez duraría unos 2 meses, pero llevamos casi 7 meses con el régimen de excepción. Se sigue ampliando y vemos una diferencia entre cómo era antes la justicia del régimen de excepción a cómo es ahora la justicia en el régimen de excepción. Es muy diferente. Aquí se respetaba, entre comillas, derechos humanos. Aquí se nota el desprecio hacia los derechos humanos, pero que se dice que no, que sí están respetando los derechos humanos, pero como lo menciona el artículo, vemos que no.
Se plantea dicha interrogante para encontrar una ideología sobre el pueblo salvadoreño, así analizar cómo enfrenta el desinterés del órgano judicial de los derechos humanos y una desigualdad ante todos ellos. Y por última pregunta, quise plantear sobre la investigación, sobre el grado de eficacia y efectividad de un determinado derecho. La pregunta es, ¿qué factores jurídicos, sociojurídicos, impiden la finalización del régimen de excepción? ¿Qué es lo que sigue motivando a que no termine el régimen de excepción a más de 7 meses que hemos estado en él, que se sigue aumentando y se seguirá aumentando? Aquí trata de encontrar la razón exacta o social en la cual las decisiones impartidas por el presidente y sus cámaras, como las asambleas legislativas, van a seguir dándole vigencia al régimen. Y es lo que quiero encontrar en esta pregunta. ¿Por qué se le sigue dando vigencia? ¿Por qué hay guerras todavía con las pandillas? Es cosa de analizar, la verdad. Ahora, vamos a la pregunta número 2, que aquí dice, retomando la lectura de Díaz, establezca las diferencias entre un enfoque dogmático y sociojurídico a la hora de tratarse del tema. Recordemos que el artículo habla sobre el régimen de excepción, como una persona vivió eso desde adentro, desde una cárcel. Entonces, para mí, dentro de tratar de encontrar además las diferencias, hay que encontrar un factor en común y luego soltar las diferencias. Así que dentro de las diferencias de los enfoques jurídicos, tenemos que ambas situaciones podemos observar que están violentando el derecho humanos en el centro penal La Esperanza, un barrio no conocido mayormente. Esta persona se le violaban los derechos humanos, pero ¿cómo vamos a ver las diferentes visualizaciones? En el enfoque dogmático sería más observar las leyes que rigen actualmente a dicha excepción, su quiebre de los derechos de nuestra población. Así que sería enfocarse en las leyes actualmente que se hacen mantener al régimen. ¿Cuáles leyes han sido basadas para mantener el régimen, para crearlo? E incluso cuáles leyes están violentando a la hora de hacer el régimen. Ahora, viéndolo desde un aspecto sociojurídico, aquí sería un enfoque más a la realidad cruda que se está haciendo, porque esto es una realidad cruda. Esto no es colores, dulces, amor, no, es una realidad cruda donde se ven que hay personas que están comiendo heces fecales en los centros de penal. Se rige sobre un sistema salvadoreño legal y a pesar de esto, el Estado mismo defiende y menciona que para encontrar una solución por medio de un artículo se observa cómo las personas viven y sienten el estado de excepción, aunque algunas estén a favor, otras personas podrían estar en contra. Eso siempre va a haber alguien que esté en contra del estado de excepción y van a haber personas que estén en contra de dicho estado. Estos, las personas en contra, son mayormente las que la han vivido o personas que realmente creen que esto es un poco exagerado hacerlo. Y personas que dicen, sí, había que poner un renglón de por medio de las pandillas y no importa por quién pase. Entonces, ese es el enfoque que se trata de ver en el sociojurídico, el de la población, cómo lo va a tomar, cómo se está haciendo la población adaptándose a un régimen de excepción que se está alargando más y más y más. Ahora, tercera pregunta. Partiendo del contenido de la lectura y el hecho que describe teniendo en base de Vicencio Ferrari, comente las características puras que usualmente asignan al derecho, se diferencian o se modifican desde un punto de vista sociológico. Entonces, aquí tenemos el punto de vista institucional, aquí radica prácticas que son ejercidas en la República, dentro del Estado, y se observa cómo las personas están dentro de los atributos legislativos, administrativos y judiciales. Aquí lo que yo quise mencionar es la relación que hay ante el pueblo y el presidente con la asamblea. Esa es la relación institucional que se puede ver en dicho artículo. Un artículo sancionador dice que aquí se habla del derecho como consecuencia
e incumplir una norma. Kelsen decía que era una motivación social, aunque la verdad que ahora, al parecer, creo que ya no es mucho una motivación como se encuentran las cosas. Aquí voy a relacionar cómo las personas son sometidas por incumplir la ley. O sea, hay personas que entran al régimen de excepción por incumplir la ley, pero hay personas también que entran al régimen de excepción porque se presunta que incumplieron la ley. Ahora, un carácter heterónomo, aquí, según la ley creada de la norma, es diferente al que está obligado a cumplir la misma norma. Aquí, dentro de este artículo, se observa la diferencia abismal que podemos encontrar ante el Estado y la sociedad. Las personas son obligadas a cumplir las leyes para no evitar el régimen, para evitar el régimen de excepción y que no se hagan estas violaciones de derechos humanos. Pero incluso personas que pertenecen a la asamblea o dentro de un ordenamiento jurídico, creo que no viven lo mismo que están viviendo la población. Una persona que trabaja en ordenamiento jurídico y comete un error es llevado a prisión, claro, un delito, pero no es el mismo tratado que se hace en el régimen de excepción porque esta persona tiene beneficios por la ley. Entonces es diferente verlo desde un ordenamiento jurídico y verlo desde una perspectiva de la población. Ahora, vinculada al poder político, esta es simplemente que está vinculado a la asamblea, que sigue dándole progreso a la excepción, el régimen de excepción. Y por último, la completud, esta es la de disciplinar ambos en una interacción. Aquí es donde sufre varias carencias también el dicho artículo que se está hablando, ya que hay una relación que sería cumplir la ley. La relación sería cumplir la ley. Yo cumplo la ley, no soy sometido a ir a la cárcel. Aquí se está rompiendo. Aquí, yo tengo un tatuaje artesanal, lo ven como pandillero, lo ven como marero. Es llevado a prisión, régimen de excepción, y ahí se hacen diversas violaciones de derechos, que es otro de las leyes que no se deberían de incumplir, ya que soy, digamos, pongamos un ejemplo, cometo un delito, soy apresado. Entonces tengo que ir a un juez a que me hagan mi condena, sea una sentencia y pase un rato en la cárcel, dependiendo del delito que se haya cometido, claramente. Ahora, aquí no. Aquí, por tener un tatuaje artesanal, dijeron, hey, eres un pandillero. Aquí pueden usar la fuerza bruta y arrebatarte la estabilidad, meterte las esposas, llevarte solo a la cárcel, mantenerte ahí, violar tus derechos de la humanidad. No hay una completud. Definitivamente para mí, en lo que he leído, no hay una completud en el artículo que se está mencionando. Y por último, la cuarta pregunta se está haciendo partiendo de la lectura de Fix Fierro. Desarrolla el programa de investigación del tema de relacionado. Entonces, aquí sería mi pregunta de investigación. Lo que hice fue tomar una de las de arriba que había realizado para poder analizarlo un poco más. La pregunta que tomé fue cómo vulnera el nuevo régimen de excepción a los derechos humanos sobre la población salvadoreña, ya que creo que es de los temas más mencionados que estoy hablando en esta charla. El objetivo que conseguiré, claro, fue determinar las características de la vulneración que se tiene mediante el régimen militar para obtener las mejoras de un ordenamiento jurídico salvadoreño. Y la justificación que yo planteé fue: actualmente en El Salvador vive dentro de un régimen de excepción que ha sido prolongado varios meses y su ordenamiento jurídico vulnera todo tipo de derechos humanos, tanto como delincuentes y personas inocentes, algo que ya he mencionado a lo largo de esta presentación o charla, el cual dicho artículo investiga, demuestra todo maltrato, ya sea físico o psicológico, que sufren las personas en la esperanza mariana. Teniendo en cuenta, el país es uno de los más peligrosos, que se debería tener medidas cautelares bastante amplias. Eso es innegable. El país no está atravesando uno de sus mejores tiempos y sí es cierto que la delincuencia está bastante elevada en estos momentos, pero hay que tener medidas sin violar los derechos, porque el que impone guerra va a recibir guerra.
Entonces, no obstante, el régimen de excepción no discrimina a las personas en el momento de actuar y varias de ellos son inocentes. Se les quita todo tipo de derechos humanos, disculpen, todos derechos humanos, maltrato físico, mental, se les deja sin alimento y son humillados por los oficiales. Dicha investigación que dio para ser viable se necesitan testimonio de las personas que fueron presas dentro del régimen, fuentes de información bastante viables y altos recursos económicos. En el aspecto sociojurídico, el análisis de la vulneración de los derechos humanos por parte de un régimen militar se centra en la perspectiva de las personas afectadas, buscando la mejor forma que salgan adelante con sus vidas. Para mí, eso sería todo lo que se tiene que hablar en el momento del régimen de excepción y todas las consecuencias que ha traído del artículo que se leyó. Espero su respuesta, espero que les haya gustado el video, la verdad. Bueno, y sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharme.